Prendido. Vaya a Timoteo capítulo 1. Y nosotros, usted, si nos visita por primera vez, se encuentra en el inicio básicamente de esta serie, Pelea la buena batalla de Primera de Timoteo. Hemos escogido esta serie con el fin de equipar a la iglesia para no solamente ver y entender la obra de Cristo y cómo luce en el contexto de la iglesia, sino también para poner en orden muchas de las cosas de la iglesia, sobre todo como el autor de esta carta, Pablo, hace un énfasis muy marcado en que Timoteo, su fiel hijo en la fe, pudiera guardar la sana doctrina. Usted va a ver cómo esa palabra sana doctrina aparece múltiples veces. Sin embargo, en el mundo en el cual nosotros vivimos, que es una sociedad completamente postmoderna, tiene grandes retos. Retos desde vivir nuestra propia fe hasta criar a nuestros hijos, hasta hacer iglesia. Tenemos grandes retos. Y uno de los grandes retos es cómo nosotros guardamos la palabra de Dios, la doctrina de Dios en un mundo postmoderno, cómo la iglesia también puede guardar estas verdades. Y para los que no saben lo que significa el postmodernismo, el principio del postmodernismo básicamente establece que no existe una verdad objetiva, no existe una verdad universal, no existe una verdad eterna. Por lo tanto, el postmodernismo plantea que cada quien tiene su propia verdad. Imagínense. Tú tienes tu verdad, yo tengo la mía, tú podemos estar de desacuerdo, respeta mi verdad, yo respeto la tuya. Incluso no importa si se contradice, al fin y al cabo, tú tienes tu verdad, yo tengo la mía, no existe una verdad absoluta. En consecuencia a esto, la virtud más preciada en nuestra generación es la tolerancia. Como no existe una verdad absoluta, no existe una verdad eterna, tolera mi verdad, aun si eso desafía o arremete contra tu verdad. El posmodernismo tolera todo menos la intolerancia de quienes insisten en desviar la verdad y falsificar la verdad. Nosotros vamos a ver cómo el cristianismo y las iglesias cristianas se han visto permeadas por el posmodernismo, al punto de que usted ve iglesias donde se ha diluido tanto la verdad y el evangelio que usted no sabe si es una iglesia o es un club social, donde cada quien quiere tener su propia versión del cristianismo y cada quien quiere vivir la fe cristiana conforme le convenga, conforme le parezca, porque al final la verdad es subjetiva. Nosotros vemos que esta realidad no es nueva, porque cuando vemos y leemos una carta como esta, vemos a Pablo justamente haciendo un énfasis en Timoteo, que va a la iglesia de Éfeso, a guardar la doctrina, a guardar un cuerpo de verdades que son esenciales para que el buen funcionamiento de la iglesia trascienda a través de los años. Y si usted ha estado leyendo el libro de Timoteo, notará que la intención de Pablo en este primer capítulo, luego de dar el saludo que vimos la semana pasada, inmediatamente en el primer capítulo es poner delante de Timoteo la importancia de guardar la sana doctrina y el evangelio, de refutar las falsas enseñanzas. Y de ahí que viene el título del sermón: guarda la sana doctrina del evangelio. Yo no sé si usted en algún momento ha guardado algo tan bien que luego no lo encuentra. Y es un problema, a mí me pasa, me ha pasado. Pero lo que Pablo le está diciendo a Timoteo no es guarda la sana doctrina al punto que no la encuentres, es que guarda la sana doctrina y deja que esa doctrina se manifieste y se vea en evidencias. Así que el sermón hoy tiene un propósito, y es poner en nuestros corazones esta idea de conocer con precisión la sana doctrina. Es crucial para preservar la pureza del evangelio de Cristo y confrontar cualquier enseñanza o persona que desvía a la iglesia de la verdad o de Dios. Lo voy a repetir. Nosotros queremos que al final de este sermón usted pueda ser animado por el Espíritu de Dios
a conocer con precisión la sana doctrina y ver cómo esto es crucial para preservar la pureza del Evangelio de Cristo y confrontar cualquier enseñanza o persona que desvíe la iglesia o de Dios o de su verdad. Y déjeme darle 3 recomendaciones a la luz del texto que leyó nuestro hermano Benito. Qué bueno ver a Benito leyendo el texto, 3 recomendaciones. Primera recomendación: confronta a los que tuercen la sana doctrina. Los versículos 3 al 4. Segundo, enfócate en el propósito de la sana doctrina. No solamente confrontes, sino enfócate también en el propósito mismo. Y tercera recomendación: guarda el glorioso evangelio de Dios, el glorioso evangelio de Cristo. Vamos a ir sobre cada una de ellas. Y yo quiero que usted tenga su Biblia abierta. Yo quiero que usted tome notas si es posible. Es importante tomar notas para que esta semana en su grupo de crecimiento los que se reúnen puedan discutirlo. Pero mira aquí las 3 recomendaciones. Confronta a los que tuercen la sana doctrina. Veamos esta primera, versículos 3 y 4. Luego de que Pablo le ha dado este saludo de introducción glorioso que vimos la semana pasada, donde exaltaba a Cristo y cómo Cristo es nuestra esperanza, ahora inmediatamente Pablo no pierde tiempo y le dice: tal como te rogué al salir para Macedonia, que te quedaras en Éfeso para que instruyeras a algunos. ¿En qué vas a instruir a algunos? Que no enseñaran doctrinas extrañas. Imagínense, usted recuerda la semana pasada que hablábamos cómo Timoteo tenía sus propios retos siendo joven, teniendo también quizás problemas de salud, cómo él tenía que lidiar con personas que tenían un rol de enseñanza, que estaban enseñando ya y estaban desviando a la gente de la verdad. Y Pablo inmediatamente le dice: esto es prioridad. Versículo 4: ni presten atención a mitos y genealogías interminables, la que da lugar a discusiones inútiles en vez de hacer avanzar el plan de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Así que Pablo quiere rápidamente introducir una de sus mayores preocupaciones y encarga a Timoteo, por eso dice: así te encargo ahora. Encarga a Timoteo a que tome acciones rápidas, sinceras, prontas con relación a estos falsos maestros que están desviando la verdad, están torciendo la verdad, están comportándose de una manera indigna del evangelio. Ahora, si usted lee los versículos 3 y 4, usted va a ver que Pablo no solamente describe esta advertencia que Timoteo debía dar, sino que le dice por dónde debe empezar, cómo hacerlo. Sin embargo, hay algo que el texto presupone que es necesario para nosotros confrontar a los que tuercen la sana doctrina. Mira el versículo otra vez 3: tal como te rogué al salir de Macedonia. En otras palabras, Pablo y Timoteo ya tuvieron una conversación al respecto. ¿Ok? Vea eso en el texto. Pablo ya le había dicho de manera personal y le había rogado de manera personal que prestara atención a este asunto, porque Pablo sabía las implicaciones que esto tenía. Sin embargo, dice: tal como te rogué al salir para Macedonia, que te quedaras en Éfeso para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas. Aquí hay algo que se presupone que Timoteo debía de saber y conocer, y era la sana doctrina. Timoteo no puede salir a confrontar las doctrinas erróneas si él primero no conoce y entiende a precisión estas doctrinas erróneas. Por eso usted va a ver que luego en la segunda carta Pablo vuelve y le hace un énfasis y le dice en la segunda carta a Timoteo: procura presentarte a Dios como un obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse y que maneja la palabra de verdad con precisión. Así que es un requerimiento para Timoteo y para todos los cristianos conocer el cuerpo de enseñanzas que conforman la sana doctrina para poder contrastarlas con doctrinas extrañas. Hermanos, ¿usted quiere guardar su corazón de desviarse de la verdad?
conozca la verdad. Punto. No hay manera de que usted pueda identificar a lo falso. Todo lo contrario. Usted sabe lo que va a pasar. Lo que va a pasar, y pasa muchas veces en medio nuestro, es que usted va a ver una persona que puede aplaudir a un maestro que está enseñando en su generalidad cosas torcidas, pero que un día le dijo algo como que le hacía sentido. ¿Y qué hacemos muchas veces? Como no conocemos ni el trasfondo, ni quiénes son, ni lo que enseñan, lo compartimos. Mira, esta verdad. Bueno, pero es verdad, dijo una verdad, pero él está en su ministerio torciendo la verdad. Por lo tanto, yo creo que hay un llamado. Pablo le está poniendo un gran énfasis a Timoteo, y Timoteo está preparado para confrontar a los que tuercen, porque Timoteo conoce la verdad y la sana doctrina. Yo sé que usted va a escuchar la palabra sana doctrina muchas veces en esta serie. Ahora, ¿qué es la sana doctrina? ¿A qué Pablo se refiere? Yo creo que necesitamos explicar eso para avanzar. Cuando hablamos de sana doctrina, se refiere al cuerpo de enseñanzas que Pablo ha ido enseñando a las iglesias de gentiles, es decir, no judíos, que van en consonancia con las verdades del evangelio. ¿Ok? Es un cuerpo de enseñanza. Es un cuerpo de enseñanza que está impulsando las verdades del evangelio, porque adorna el evangelio, sostiene el evangelio, impulsa el evangelio, y que no va a hacer nada en contraste o en contradicción al evangelio. Una sana doctrina no es tóxica. Una sana doctrina no es manipulativa, como vimos la semana pasada. Una sana doctrina no es legalista. Una sana doctrina no es liberal. Una sana doctrina es ese cuerpo de enseñanzas que revelan las verdades acerca de Dios, quién Él es, su plan, su propósito, de Cristo el Salvador, su plan de redención y las promesas que tenemos en Él. Por lo tanto, usted va a ir viendo el concepto de sana doctrina en muchas de las cartas de Pablo, pero sobre todo usted lo va a ver a la luz de que Él guarde este cuerpo de enseñanzas. Así que es un requerimiento, hermanos. No salga por ahí como un pistolero a tratar de confrontar a los que tuercen la verdad si usted primero no conoce la verdad y no vive la verdad. ¿Ok? Importante. Me decía mi esposa Betsy antes de subir, y yo decía, wow, qué quote. Ella decía: Moisés, recuerda de la iglesia que no es solamente guardar la doctrina, es también mostrar la doctrina que la guarda. Por lo tanto, es lo primero. Yo creo que debemos de considerar esto. Ahora, ¿qué Pablo le está pidiendo a Timoteo? Confronta a estos que tuercen la sana doctrina del evangelio. Confróntalo. Versículo 3. Para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas. Mira, uno de los ministerios del pastor es tener conversaciones incómodas. Un pastor no debe temer tener conversaciones incómodas. Pero no es que a los pastores les gusta tener conversaciones incómodas. Es que en ocasiones es necesario. Y no solamente los pastores. En la vida de la iglesia es necesario en ocasiones, por el bien y la salud de una relación, o por el bien o la salud de la iglesia misma, tener conversaciones incómodas en amor, con gracia y con humildad. Pero imagínese este joven Timoteo que tiene que asumir el rol de pastor de esta iglesia, que ya tiene un cuerpo, ya tiene vida, y tener ahora que confrontar a estos, enseñarles a estos, sentarse con cada uno de estos para decirle: dejen de enseñar lo que ustedes están enseñando, porque lo que ustedes están enseñando es contrario a la verdad del evangelio. Pablo aparentemente se había enterado de ciertos hombres dentro de la iglesia que estaban torciendo, que estaban enseñando doctrinas falsas. Y como pastor que Pablo era también, o apóstol encargado de haber plantado esta iglesia y tenía una carga por la iglesia, Pablo inmediatamente ve esto con un sentido de urgencia. Y él sabía que esto exigía una atención inmediata, porque el problema de la sana doctrina es como un cáncer. Si no se confronta, si no se enfrenta, si no se corta dentro del marco de la iglesia, hace metástasis como un cáncer.
Así que Timoteo debía ordenar a estos individuos de que no solo dejaran de enseñar esas falsas doctrinas, sino también que le pusieran fin a esas especulaciones interpretativas que ellos estaban haciendo. Esas doctrinas diferentes. Hermanos, es cardinal en esta carta la advertencia. Es cardinal en el ministerio de Pablo. Usted lo va a ver. Pablo estaba enseñándole a gentiles. No tenían el mismo trasfondo judío que tenemos nosotros o que tenían algunas iglesias que eran judío-cristianas. El que conoce el Antiguo Testamento sabe que desde el Antiguo Testamento Dios viene advirtiendo de los falsos profetas. El que conoce el Antiguo Testamento tiene un trasfondo que le advierte de falsos líderes, falsos pastores, como dice el libro de Jeremías. Pero estos que son gentiles, que vienen del paganismo, con gnosticismo y una mezcla, un sincretismo religioso, es decir, una mezcla de religión, Pablo en todas sus cartas advierte de los falsos maestros. Pablo escribió 13 cartas aproximadamente, dependiendo si hebreos o no, y advierte de los falsos maestros. Y es un tema cardinal en todo el Nuevo Testamento. El apóstol Juan escribe 3 cartas y advierte de los falsos maestros. El apóstol Pedro escribe 2 cartas y advierte de los falsos maestros. Judas, no Iscariote, el otro discípulo, escribe una carta, léalo, advierte de los falsos maestros. Jesús advierte en Mateo capítulo 7, advierte en capítulo 24 de Mateo de los falsos maestros. ¿Qué nos dice eso, hermanos? Que tenemos que estar pendiente de cuáles son esas verdades cardinales que nos van a ayudar a guardar la doctrina y el evangelio para mantener con pureza eso que hemos recibido. Pero como dije al principio, requiere el ejercicio de que nosotros estudiemos y conozcamos esta verdad. Ahora mire que Pablo le dice no solamente que confronte a esta gente, lo siente y le instruya, lo cual alude de que probablemente tenía la esperanza de que esta gente cambiara. Porque en el capítulo 2, versículo 25 de la segunda carta, Pablo le dice que lo haga de cierta manera, con mansedumbre, no sea que Dios lo saque de su condición. Pero algo importante a la hora de nosotros confrontar es poder identificar cuáles son las falsas enseñanzas y doctrinas. Pablo se la pone clara y le dice: dile a esta gente y a la iglesia que no preste atención a mitos y genealogías interminables. Pablo comienza a alertar de lo que esta gente está haciendo y durante toda la carta él va a seguir advirtiendo, Y nosotros vamos a ver cómo estos mitos, que puede ser acerca de la creación, dicen algunos, y genealogías que conectaban esto para ellos también buscar cierta autoridad dentro de la iglesia cuando conectaran con genealogías. Recuerde que esta iglesia es gentil, no es una iglesia de judíos, ¿ok? Estaba generando mucho malestar y mucha especulación, y es probable que estos falsos maestros estén usando eso para acreditarse cierta autoridad dentro de la iglesia. Sin embargo, nosotros vemos que Pablo da una advertencia contundente de confrontar a aquellos que están haciendo interpretaciones incorrectas y desviando a la gente de la verdad. ¿Por qué? Porque al desviar a una gente de la verdad, lo vas a terminar desviando del evangelio. Y cuando desvía a una gente del evangelio, lo estás condenando a una eternidad sin Cristo. Ahora, ¿cómo luciría eso en nuestro contexto? ¿Usted se ha puesto a pensar? Bueno, por un lado, nosotros tenemos personas que, creyendo mitos, sueños y nuevas revelaciones, han desviado a mucha gente de la verdad. Y se han desviado ellos mismos. Usted conoce gente que no conoce gente que le ha dicho: yo me soñé que fui al infierno. Yo conozco casos, esto es verídico. Y cuando la hermana dijo que soñó que se fue al infierno, le invitan a dar el testimonio del sueño y que vio a algunos hermanos. Ahí estaban todos los hermanos: ¿me viste? ¿No me viste? Yo estaba en el infierno. Y ahí en el infierno vio a algunas hermanas que se pintaron la cara, y por pintarse la cara estaban en el infierno. O se arreglaron el pelo y por arreglarse en el pelo estaban en el infierno. Y de ahí pues sale toda una corriente de pensamiento de que ni te pintes la cara, ni te arregles el pelo, ni uses esto, ni uses aquellos.
aquello. También usted va a encontrar personas que dicen que tuvieron una nueva revelación, y a la luz de esa nueva revelación, entonces debes de actuar de esta manera. Yo recuerdo en una ocasión a uno de los más peligrosos falsos maestros de nuestra generación, llamado Guillermo Maldonado, decir en una de las convenciones apostólicas, CAP, Conferencia Apostólica y Profeta, decir: usted tiene dos opciones. O usted vive conforme a lo que Dios ha revelado, su palabra, los principios, siembra, cosecha. O usted vive conforme a lo que Dios está revelando. Y la gente, ¡wow!, la nueva revelación. Hubo una vez uno de esos apóstoles que estuvo en República Dominicana, y un joven se le acerca y le dice con mucha humildad: apóstol, ¿dónde está en la escritura eso que usted está enseñando? El apóstol lo mira con desprecio y le dice: ay, mi hijo, tú todavía estás en las escrituras. Lo mío es la nueva revelación. Entonces nosotros estamos siendo abiertamente bombardeados. También cuidadito con personas que vienen diciéndole que tuvo un sueño y a la luz de ese sueño ahora está tomando decisiones. Cuidadito con personas que dicen tener una nueva revelación. Todo el que dice que ha tenido una nueva revelación termina en una secta. Joseph Smith, los mormones. Usted va a ver cómo todo vino a la luz de un sueño. El mismo Mahoma dice que un ángel le reveló el Corán. Claro, fue un ángel caído. Y consecuentemente tenemos el Corán y el Islam alrededor de todas esas. Así que nosotros estamos enfrentando eso. Por otro lado, no solamente usted va a encontrar personas con mitos, sueños que han tenido, que me soñé, que sentí, que Dios me dijo, que una nueva revelación, y de ahí pues empiezan a darle una autoridad a eso que gobierna la manera como hacen iglesia o como viven su fe, y toman acciones a la luz de esta nueva revelación y este nuevo sueño o este mito, esta tradición. Por otro lado, también tenemos un grupo del movimiento judío mesiánico que se basa mucho en un libro llamado Cábala, la Cábala judía, y este movimiento ha importantizado los símbolos judíos: el arca del pacto, las fiestas, las tradiciones y las celebraciones. Celebran todo. Siempre están este grupo de judíos mesiánicos ahora desatando unos códigos y unos misterios. Siempre hay una dimensión nueva que explorar. Siempre están cuestionando la palabra de Dios, porque ellos están en una dimensión y han entendido unos misterios, y siempre están conectando con raíces judías y se asesoran de rabinos que no creyeron en Jesús. Una locura. Pero eso, ¿sabe lo peor? Que mucha gente lo sigue. Mucha gente lo sigue. Y hablan de los misterios que tiene tal celebración y de los códigos, y que si tú no entendiste este código, si tú no entendiste ese misterio, entonces tú no estás en ese nivel, tú estás en un nivel menor. Lo cual los centra a ellos como las figuras y los maestros, tal como está pasando en esta iglesia. Cuestionan la verdad. Hermanos, abramos los ojos, porque lo que Pablo le está pidiendo a Timoteo que hiciera ha sido la lucha de la iglesia desde el momento en que nació. Falsos maestros, falsos que nacen dentro de la iglesia. Si usted lee Primera de Pedro, como estudiamos, y Segunda de Pedro, usted recordará que Pedro le dijo y advirtió a la iglesia de cuidar de estos falsos que nacen dentro de la iglesia. Una de las razones por la cual nosotros nos esforzamos un poco en el proceso de membresía en poder presentar las verdades que creemos es para que todo el que quiera hacerse miembro de la iglesia sepa lo que creemos y lo que no creemos. Luego va a una entrevista con uno de los pastores donde puede hacer preguntas para que sepa lo que creemos y lo que no creemos. Y aunque nosotros no somos el Espíritu Santo, pero tenemos que cuidar al que está ya en la iglesia, al redil, y también al que va a entrar sepa qué esperar. Porque la verdad es que en un mundo postmoderno cada quien viene con su propia verdad. Pero el cristiano está gobernado por una única verdad, y es la verdad de su palabra. Ahora,
Usted se preguntará, ¿por qué es necesario conocer la sana doctrina? ¿Por qué es tan importante conocer la sana doctrina? ¿Por qué es tan importante conocer la sana doctrina y el Evangelio de Cristo? ¿Por qué? Porque cualquier cosa que no sea parte de la sana doctrina del Evangelio no va a contribuir con el avance del plan de Dios. No lo digo yo, siga leyendo. Lo que da lugar a discusiones inútiles en vez de hacer avanzar el plan de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Aquí hay dos grandes problemas. El primer problema con la falsa enseñanza era que engendraba una serie de discusiones inútiles, discusiones que no edificaban, que no tenían piedad. Y déjeme decirle, probablemente usted y yo no hemos visto en discusiones como esa y al final nos agotamos, nos alteramos, nos irritamos y nos dimos cuenta, esto no va para ningún lado. No hay propósito, no hay piedad. Hay casos evidentemente donde mucha de esta gente está en medio de una serie en un mundo, en un multiuniverso completamente diferente, si se puede nombrar de alguna manera, y están discutiendo con todo el mundo también, están criticando a todo el mundo, están en desacuerdo con todo el mundo. Eso no va a ningún lado, eso no edifica de ninguna manera. El otro problema, claro, no solamente que es inútil este tipo de discusiones, sino que no hace avanzar el plan de Dios. No hace avanzar el propósito de Dios. No es conforme a la voluntad de Dios. Y como no hace avanzar el plan de Dios, no es conforme a la voluntad de Dios, no edifica el cuerpo de Dios. ¿Por qué? Porque el plan de Dios avanza por la fe en Cristo. No por mitos, no por genealogías, no por nuevas revelaciones, no porque yo me soñé, no porque alguien me dijo, no por esto, no por aquello. Esto avanza única y exclusivamente por la fe en Cristo. En vez de hacer avanzar el plan de Dios, que es por fe. Lo que Pablo está diciendo, si lo que esta gente están enseñando, si lo que esta gente están instruyendo, si lo que esta gente están discutiendo no va conforme al plan de redención de Dios, que es por la fe, no por interpretaciones y esquemas de interpretación, entonces confróntalos. Esto no es útil para la iglesia, no es provechoso para la iglesia. Yo creo que es evidente, hermanos, que esto nos deja en una posición donde debe poner en nosotros un sentido de conocer cada día más la verdad de Dios, el Evangelio de Cristo, la sana doctrina. No para llenarnos de conocimiento, hermanos, sino para nosotros estar firmes en la verdad, guardar la verdad, vivir la verdad y defender la verdad. Así que, iglesia, yo quiero animarte, iglesia, a continuar madurando tu entendimiento del Evangelio. El Evangelio no solamente es la buena noticia para salvarnos, el Evangelio también trae consigo una nueva manera de ver la vida, ver nuestras relaciones con Dios, nuestra relación con Dios, nuestra relación con el pecado, nuestra relación incluso con los demás. Y por eso es que usted va a escuchar el Evangelio en la clase de membresía, el Evangelio, el Evangelio, el Evangelio, porque el Evangelio nos da un nuevo entendimiento de cómo yo vivo en un mundo caído, cómo trato al prójimo, a mi esposa, a mis hijos, a mis enemigos si tuviese. Entonces, prepárate, iglesia, prepárate. Yo te animo a que te prepares, a que madure en tu crecimiento, en tu conocimiento, crece en tu entendimiento. En el grupo de crecimiento de Fort Worth el viernes hablábamos de si usted quiere conocer un poco cuáles eran las prioridades del corazón de Pablo, examina las oraciones de Pablo. Y si usted examina las oraciones de Pablo por la iglesia, anótela ahí para que la estudie. Colosenses 1:9, Filipenses 1:9, Efesios 1:18, Efesios 3 del 14, 15 y 16. Estúdielas. Usted va a encontrar un punto en común en las oraciones de Pablo. Y es que Pablo oraba para que la iglesia creciera en su entendimiento del Evangelio.
Yo oro para que ustedes crezcan en el conocimiento de la verdad, para que entiendan y conozcan cuál es la altura, la anchura, la profundidad del amor de Cristo, para que conozcan las riquezas y el poder de aquel que los salvó. Hermanos, y lo hemos dicho y estamos animando a la iglesia continuamente, no es ningún tiempo de la historia ha sido así, pero este tampoco es un tiempo para nosotros quedarnos en la superficialidad de la fe. Hermanos, usted se conforma con venir los domingos, escuchar un sermoncito y ya. Hermanos, no, pídele al Señor que le dé y que ponga dentro de su corazón un deseo de como familia, en comunidad, conocer a profundidad las verdades del Evangelio. No se quede en la superficie. A mí me encanta cuando Fidelis, yo bromeo con eso, pero no me molesta y quiero que lo sepan. No podemos avanzar en el tema que estamos enseñando. Cualquiera, ahora estamos en la doctrina de la salvación. Porque preguntas tras preguntas, tras preguntas, tras preguntas, tras preguntas. Me anima a ver a gente que se está tomando en serio. Y le voy a decir algo, eso no tiene que ver con la edad. No tiene que ver con la edad. Usted recuerda que en la reunión de miembros lanzamos el ministerio Envejeciendo con Gracia, y que hay 3 hermanas que van a estar coordinando ese ministerio. No voy a mencionar su nombre porque sé que le va a dar, pero ustedes saben quiénes son. Hermanos, esta semana me enteré que 2 de las 3 se unieron a estudiar formalmente teología en un seminario y tienen más de 65 años todas. Porque la tercera ya está estudiando una maestría en teología con más de probablemente 69 años, 70. Hermano, estamos hablando de ya personas en su tercera edad. Se están tomando en serio la responsabilidad de crecer en la profundidad, en su conocimiento de la verdad. Y yo quiero animarte, no te quedes en la superficie. Para que puedas entonces guardarte de los que tuercen la sana doctrina y confrontar a los que tuercen la sana doctrina, tú tienes que conocer a profundidad la sana doctrina. Tienes que conocerla. Si no, tú sabes qué vas a pasar. Vas a ser víctima de los que tuercen la sana doctrina. La mejor manera de guardar la sana doctrina y el evangelio es conociéndolo. Es madurando tu conocimiento, marinando tu entendimiento, pero sobre todo incorporándolo a tu vida. Cuídate también de estar teniendo discusiones inútiles. Me pasó, lo hablo por mi propio testimonio. Los que conocen mi testimonio saben, en un momento Dios nos sacó de un contexto, nos puso a estudiar la escritura, no nos hemos detenido de estudiar, todavía seguimos estudiando. Pero en un momento mi corazón se llenó de orgullo y llegué a pensarme que tenía más verdad que otros. Y decíamos hoy en Fidelis que es una contradicción un cristiano altivo y arrogante. Sobre todo cuando se trata de conocimiento del evangelio. Porque en la medida que usted conoce más de Dios, eso se tiene que hacer más humilde. Yo estoy estudiando, los que lo saben, los que no lo saben, pero saben, yo estoy estudiando, estoy haciendo un PhD. Y mi profesor, mi major professor, él me dijo que uno estudia teología para ser un mejor cristiano, para vivir más humilde, no más arrogante. Y me llama mucho la atención que a veces nosotros empezamos a conocer un poquito más y entramos en discusiones inútiles. Y creemos que tenemos aquí y que somos el oráculo, hermanos. Humildad, humildad, humildad. Cuídese. Porque probablemente su arrogancia y su altivez pone en reflejo lo poco que usted conoce de su Señor. Jesús dijo, aprendan de mí que soy ¿qué? ¿Y qué? Y humilde. También quiero hacer unas preguntas de reflexión. ¿Cómo tú sabes que tú no estás ahí en las redes sociales o en YouTube siguiendo a un falso maestro? Que déjame decirte, no es solamente falso el que enseña, también hay una adoración falsa. ¿Cómo tú sabes que no lo estás siguiendo? Decimos en mi país, no todo lo que brille es oro. ¿Cómo tú sabes que tú no estás
siguiendo la sana doctrina del Evangelio. Usted puede estar aquí y aún así en su corazón teniendo otras convicciones que lo están llevando a otra dirección. Y finalmente, ¿usted está viviendo esa sana doctrina? No guarde tanto la sana doctrina que luego no la encuentre, No guarde tanto la sana doctrina que no se ponga en evidencia en su vida, porque sería una contradicción. Así que esa es la primera recomendación. Confronta a los que tuercen. Para confrontar, no olvide, yo debo conocer la sana doctrina, debo de conocer lo que ellos enseñan, debo de conocer quiénes son, pero sobre todo tengo que vivir a la luz de esa doctrina que estoy guardando. Segundo, enfócate en el propósito, y eso me da la transición a los versículos 5 al 7. Pero el propósito, Pablo está haciendo un contraste. Siempre que usted ve un pero, hay un contraste. Pero el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. Mire que 3 grandes calificaciones pone Pablo al cuerpo de enseñanzas y el propósito del cuerpo de enseñanzas que él ha estado enseñando según el llamado de Jesucristo para su vida. Versículo 6, y ahora pone en evidencia a otros. Pues algunos, desviándose de estas cosas, se han apartado hacia una vana palabrería. ¿Desviándose de cuáles cosas? El contexto te lo dice. De una instrucción nacida del amor, de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. Versículo 7. Estos quieren ser maestros de la ley. Y me encanta que Pablo dice, aunque no saben ni lo que dicen ni entienden las cosas acerca de las cuales hacen declaraciones categóricas. ¿Con qué contundencia Pablo habla esto? Cuando Pablo era un maestro de la ley y sabía la ley, y Pablo conocía tan bien la ley y el evangelio que Pablo categóricamente podía decir, esto no saben lo que están hablando. Y Pablo categóricamente pudo confrontar a un apóstol que conocía el evangelio, la sana doctrina, pero lo estaba viviendo de una manera hipócrita, y lo pudo confrontar porque lo conocía. Así que Pablo le está diciendo a Timoteo, el propósito de estas doctrinas no es tenerla como una corona. No. Es que tú vivas conforme a esa sana doctrina, Timoteo. Vive conforme a esa sana doctrina, y lo hemos hablado anteriormente. Sé coherente, Timoteo. El propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro, una buena conciencia y una fe sincera. Sé coherente. La meta de confrontar a estos hermanos que están torciendo, si se le pueden llamar hermanos, porque más adelante vamos a ver que uno de ellos no eran hermanos nada, es que fluya de un amor, un corazón limpio, de una buena conciencia. El corazón siempre es considerado esa parte interior del alma, esa parte interna de la persona, es el centro de lo que nosotros somos. Y si usted ha leído a Pablo varias veces, se va a dar cuenta que Pablo combinaba muchas veces fe y amor, fe y amor, fe y amor, fe y amor en sus cartas pastorales. Lo que significa que un correcto entendimiento y un conocimiento personal de Dios va a tener un desempeño coherente y evidente a todos. Y esas son virtudes que Pablo cita en la misma carta, sin irnos de la carta. Mire lo que él dice en el 4:12. Mire cómo aparecen 2 de estas 3. No permitas que nadie menosprecie tu juventud. 4:12. Si no sé ejemplo a los creyentes en palabra, ¿en qué más? En conducta, ¿en qué más? En amor, ¿en qué más? En fe, ¿en qué más? En pureza. Pablo está diciendo en la misma carta, más adelante le está diciendo, Timoteo, no es que tú seas un gurú de la sana doctrina, es que tú también seas un ejemplo de esa sana doctrina. Yo creo que ese es el gran problema muchas veces, que nosotros venimos y queremos decir que conocemos mucho de doctrina y vivimos como impíos que no conociesen nada. Más adelante en capítulo 6 de la primera carta, versículo 11, Pablo otra vez le dice a Timoteo, pero tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, otra vez juntas. Tiene mucha prominencia en toda la carta, no tengo todos los versículos en todas sus cartas,
Pero solamente en esta carta, esta combinación aparece 8 veces. ¿Qué es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo? La vida cristiana, Timoteo, no es solamente teórica. La sana doctrina debe dar frutos en tu vida diaria como pastor, Timoteo. Debe dar frutos, porque nace del fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, templanza. De hecho, en el capítulo 6, vaya conmigo al capítulo 6, versículo 3. Mire lo que Pablo dice y cómo lo asocia también, para que entienda que Pablo en este primer capítulo está tratando de introducir esta verdad. El propósito de la sana doctrina, no lo pierdas de vista, no es teórico, es práctico. Mire el 6.3. Llegaremos allá en unas semanas, quizá como en 14 semanas, 13 semanas. Si alguien enseña una doctrina diferente, aquí está otra vez el tema de la doctrina, y no se conforma a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo, usted ve el vínculo con Cristo, su evangelio, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y no entiende nada, sino que tiene un interés corrompido en discusiones y contiendas de palabras, de las cuales nace la envidia, pleitos, blasfemias, malas sospechas, constantes resillas entre hombres de mente depravada, que están privados de la verdad, que suponen que la piedad es un medio de ganancia. Ya llegaremos ahí. Pero en otras palabras, Pablo le sigue advirtiendo a Timoteo en todo el cuerpo de la carta de que la sana doctrina lleva consigo una sana manera de vivir la fe. Y lo voy a decir: la sana doctrina lleva consigo una sana manera de vivir la fe. Si una gente proclama abrazar la sana doctrina y no vive de acuerdo a la doctrina que proclama, ahí hay un problema serio. Hay un problema de inconsistencia. Hay un problema probablemente de fe e incredulidad. Por lo cual eso nos lleva a un análisis personal, y es cómo yo estoy viviendo la fe que he abrazado. Entonces Pablo lo que está diciendo: la relación vertical y personal con Dios y la aceptación de todo el consejo de Dios lleva consigo una respuesta horizontal en la vida personal del cristiano. Y me encanta porque la gente va a ver y a creer lo que nosotros proclamamos por la manera como nosotros vivimos. ¿Cómo usted le puede decir a alguien que usted es cristiano si todas tus redes sociales lo que manifiestan es la vida de un impío? Por ejemplo, para ponerlo en el contexto del lenguaje. ¿Cómo yo soy una cosa en la iglesia y soy una cosa socialmente? Iba a decir algo que el pastor Miguel una vez nos dijo, pero no. Una de las grandes dicotomías del cristiano en un mundo postmoderno es justamente eso: que quiere vivir su fe como quiere y se desvincula de su fe desde que salió de las puertas de la iglesia. Es una contradicción, hermanos, y es una manera también de nosotros guardar la doctrina y el evangelio cuando vivimos de acuerdo a ese evangelio. Segundo, mientras guardemos esta sana doctrina y la pureza del evangelio, Timoteo, eclesía, vas a poder vivir con una conciencia buena. Completamente práctico. ¿Cómo es posible que yo aquí soy una cosa y afuera vivo de otra manera? Mi conciencia no está tranquila. Como pastor, Timoteo, tú vas a vivir de una manera coherente a esa sana doctrina y ese evangelio. Consecuentemente, tú vas a tener tu conciencia tranquila. Porque si tú como pastor tienes doble vida, o como cristiano tienes doble vida, siempre vas a vivir como que alguien te está persiguiendo, si alguien te está viendo, si alguien me está chequeando. Hermanos, la vida cristiana trae consigo un nuevo estilo de vida también, usted lo sabe. Yo no puedo decir que soy cristiano y sigo viviendo como el mismo impío. ¿Dónde está la gloria de Cristo y su obra en medio nuestro? Para Pablo y para la cultura en la cual Pablo escribe, la conciencia era el juicio interno
de sus propias acciones. Por lo tanto, no hay manera de que usted viva una conciencia limpia y clara si usted no está viviendo coherentemente a la doctrina que ha abrazado. ¿Y por qué esto es importante? Porque cuando yo entonces acepto, rechazo la doctrina, la palabra de Dios, yo estoy reflejando mi conciencia y mi juicio. Como yo les digo, aquí en la iglesia todos parecemos cristianos. Nos saludamos, nos abrazamos. Aquí no hay nadie que está... Puede haberlo, pero no hay nadie como que está profesando o diciendo improperios o comportándose de una manera u otra. Pero la fe cristiana se vive afuera, hermanos. Se vive afuera. Y esa fe cristiana que se vive de una manera que incomoda incluso al impío. Pero no lo hacemos para incomodar al impío, lo hacemos porque nuestras decisiones y la manera como hablamos, la manera como interactuamos con nuestras esposas delante de la gente, o esposo delante de la gente, con nuestros hijos delante de la gente, o la manera como interactuamos con nuestros compañeros de trabajo, habla mucho de la fe que yo he abrazado. Por eso es que usted va a ver gente que se va a sorprender luego de un tiempo cuando tú le dices, no, porque yo soy cristiano. Cristiano. ¿Tú eres cristiano? Wow, pero qué sorpresa. Porque la manera como hemos vivido nuestra fe no marca ninguna diferencia. Así que como pastor cristiano, Timoteo, el propósito de la instrucción que te estoy dando y que instruyas a esto, el propósito no lo pierdas de vista, Timoteo, porque el propósito es que tú vivas de acuerdo a la norma de esta sana doctrina. Ahora, mire cuál es el problema entonces cuando existe o esta dicotomía o cuando no abrazamos el evangelio y la sana doctrina. Mire lo que sucede, mire los peligros, mire lo que hacen estos lobos. Versículo 6, pues algunos desviándose de estas cosas se han apartado hacia una vana palabrería. ¿Usted no ha conocido pastores? Yo conozco pastores o cantautores que eran cristianos que al principio usted decía, wow, pero esa canción de adoración, cómo me impactó, y hoy en día son herejes. ¿Usted no conoce? ¿Le menciono alguno? ¿Le menciono alguno? No, eso es chisme ya, eso es chisme. Pero los hay. Hay algunos que usted dice, pero ¿cómo se desvió? ¿Qué pasó? Pasó una de dos cosas. O habían amado más la doctrina que al Dios que había dado la doctrina y consecuentemente no estaban siendo transformados por esa doctrina. Sencillamente estaban rechazando su doctrina y se estaban desviando por otro tipo de enseñanza. Nos sorprende mucho cuando grandes hombres, predicadores que hemos seguido, que amamos o que nos instruyeron, vemos que caen y se apartan. Nos golpea duro. ¿Por qué nos golpea? Porque usted está esperando y yo estoy esperando y todo el mundo está esperando que la doctrina que se enseña venga acompañada de una vida coherente con eso que se enseña. Pero no lo miren los grandes hombres, mírenlo en su propia vida. Mire lo que sus hijos están pensando de la manera como usted vive su fe. Mire cómo su esposa está pensando de la manera como usted vive su fe. Mire cómo sus esposos están pensando de la manera como usted vive su fe. Sus amigos, sus compañeros, sus familiares. Usted no tiene que ver los grandes hombres o mujeres que de alguna manera sirvieron y cayeron. No, eso nos da una alerta. Mire su propio corazón, mire hacia adentro, no mire hacia afuera. Y haga una revisión. Los falsos maestros son más que falsas doctrinas, son lobos, son peligrosos. ¿Por qué son peligrosos? Primero, pues se han desviado de la verdad. Y hay una ilustración que el pastor Miguel una vez nos enseñó y es como si esta es la verdad, una línea recta completamente, y usted se desvía 0.001. Ok, usted va por mucho tiempo, pero con el tiempo usted va a terminar desviado. Por eso Pablo le dice a Timoteo en la segunda carta, maneja la verdad con precisión, corta, recto. No te desvíes, Timoteo. Pero estos falsos maestros perdieron su orientación espiritual
No sabemos qué entró, qué pasó. Muchos dicen que la cultura. Pero en la medida en que una gente se va desviando, se va endureciendo su incredulidad. Se va endureciendo, su conciencia se va haciendo bota, endureciéndose, al punto que nos damos cuenta entonces si verdaderamente era creyente o no era creyente. Son peligrosos por eso, porque se han desviado de la verdad. ¿Qué más dice Pablo? Son peligrosos porque hablan y enseñan necedad. Se han apartado hacia una vana palabrería, habiendo abandonado la fe. Esta gente lo que está hablando cosas que no edifican, que no va conforme al plan de Dios. Y mira cómo Pablo lo describe más adelante en el capítulo 6, lo veremos. Envanecidos, no entienden, su interés se ha corrompido en discusiones y contiendas, constantes rencillas, mentes reprobadas, están privados de la verdad. Y mire lo que dice, que suponen que la piedad es un medio de ganancia. ¿Le suena familiar? Pablo lo inspirado por el Espíritu no lo dejó claro. Son peligrosos por eso, se han desviado de la verdad, hablan y enseñan necedad, se presentan como una fuente de autoridad. Versículo 7, quieren ser maestros de la ley, aunque no saben lo que dicen ni entienden las cosas acerca de las cuales hacen declaraciones categóricas. Ellos llaman y reclaman una autoridad. Estos están interesados en ser la fuente de autoridad. Observe los falsos apóstoles. En Dominicana hay un apóstol, todavía está ahí, que él dijo: lo que dice el apóstol no se cuestiona. Y entonces, él es la fuente de autoridad. No hay otra. Entonces Pablo nos está dando al principio de la carta, y lo va a seguir alimentando, un retrato de estos que Timoteo está llamado a confrontar. Iglesia, usted puede ver el objetivo aquí del propósito de la doctrina y del evangelio. Usted lo puede ver donde Pablo pone delante de Timoteo y delante de la iglesia de Éfeso y delante de nosotros, animarnos a guardar, pero a guardar con un propósito. Y el propósito es mostrar eso que guardamos. Es que no veamos la sana doctrina como un fin, hermanos, sino como un medio. Un medio para mostrar la obra gloriosa de Cristo. Es que veamos que este cuerpo de enseñanzas que nosotros hemos recibido, van a encontrar propósito en la medida que vivimos a la luz de esto, porque entonces lo creemos. Algunas preguntitas, hermanos. ¿Cómo luce tu vida fuera de la iglesia? Nosotros decimos que es una iglesia sana, porque hemos abrazado este cuerpo de enseñanzas, porque nos esforzamos en enseñar el evangelio, pero nos estamos esforzando también en vivir ese evangelio. Pero ¿cómo luce tu vida? Si yo tuviera que tomar, no yo, cualquier persona, tuviera que tomar tu vida fuera de la iglesia, tus conversaciones, tus chats, tus redes sociales, tus stories, ¿cómo luce? Si tuviéramos el privilegio de entrar a tu casa un día sin que tú lo sepas, para vivir, ¿cómo luce eso dentro de la casa? ¿Cómo luce tu matrimonio? ¿Cómo luce la crianza de tus hijos? ¿Cómo luce el trato que tú le das a tus amigos? ¿Cómo tú luces en el trabajo? Usted pudiera decir efectivamente que estás viviendo la luz de esto que proclamas y dice creer. Recuerde que el evangelio no es solo una manera de pensar, hermanos, escuchen. El evangelio no es solo una manera de pensar, el evangelio también es una manera de vivir. Esto me abre esta pregunta: ¿estamos viviendo a la luz del evangelio que conocemos? Porque déjeme decirle algo, usted y yo siempre vamos a vivir a la luz de lo que conocemos. Usted vive a la luz de lo que conoce, ama y se deleita. Por eso hace lo que hace, piensa como piensa, toma las acciones que tomas. Usted vive a la luz de lo que ha abrazado, creído y se ha deleitado. Siempre vamos a vivir a la luz de lo que nos deleitamos. Siempre, bueno o malo. Siempre. No hay como un punto intermedio. Así que enfoquémonos
no solo en guardar y confrontar a los que tuercen, conocer la doctrina, esforcémonos en vivir la doctrina. Me encantó el testimonio que escuché de la primera reunión de damas. De hecho, la de hombres viene el próximo sábado. Pero me encantó la reunión de damas del libro Mujer no sea controladora, y todo lo que escuché ha sido bueno. ¿Y qué buscan en esa comunidad? Animarse a vivir a la luz de lo que el Señor le ha llamado. ¿Y qué vamos a hacer con los hombres? Igual, animarnos a vivir a la luz de nuestro llamado. ¿Y qué está haciendo Isaac con los estudiantes? Que vivan a la luz de lo que algunos han creído o que sean confrontados con la verdad que no han creído. ¿Y qué están haciendo todos los profesores en Eclesía? Plantando la semilla del Evangelio que los demanda y le demanda a responder creyendo a nuestros niños. Pero hermanos, yo creo que esto nos lleva a un examen más profundo. Y es si realmente nosotros amamos y creemos al Señor que nos ha salvado, de verdad. Finalmente, no solamente confronta a los que tuercen la sana doctrina, no solamente enfócate en el propósito de la sana doctrina. Recuerda, la sana doctrina es un medio, no es el fin. A veces abrazamos tanto y decimos, no, que la iglesia es sana doctrina, una iglesia es sana doctrina, y vivimos como, no, hermanos, viva como lo que usted ha abrazado y lo que usted cree. Finalmente, guarda el glorioso evangelio de Dios. Mire las palabras de Pablo a Timoteo, versículo 8 al 11. Pero, otra vez, este pero es contrastando a aquellos que dicen creer la ley. Aquellos que están hablando y se creen representantes de la ley. Y ahora Pablo le dice, pero déjame aclararle ahora. Timoteo, déjame aclararte. Porque de la ley yo sé un poquito. Pero nosotros sabemos que la ley es buena, dice Pablo, si uno la usa legítimamente. Timoteo, reconozcamos esto juntos. Que la ley no ha sido instituida para el justo, porque no hay justo, sino para los transgresores y rebeldes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los que matan a sus padres o a sus madres, para los que son asesinos, para los inmorales, los homosexuales, los secuestradores, los mentirosos, los que juran en falso. Y si usted no se encuentra en esa lista, y para cualquier otra cosa que es contraria a la sana doctrina. ¿Según qué es esa sana doctrina? ¿Según qué es esa sana doctrina, Timoteo? Hermanos, según el glorioso evangelio de Dios bendito que me ha sido encomendado. Pablo hace un contraste. Estos no saben lo que hablan. Eso es lo que dice en el versículo 7. No saben ni lo que dicen, ni lo que entienden, ni lo que hablan. Pero déjame darte una cátedra, humildemente, si eso pega. Primero, el propósito de la ley es buena. Los falsos maestros, estos falsos maestros que apenas estaban haciendo visible dentro de la iglesia, que estaban usando el Antiguo Testamento y quizá la genealogía, una nueva revelación, unos mitos, tenían ahí un rollo. Pablo pone en perspectiva a Timoteo y le dice, recuerda a los lectores, Timoteo, que la ley es buena si se usa correctamente. Ahora, ¿cómo la voy a usar correctamente? Bueno, la ley va a confrontar y va a revelar la necesidad del hombre al verse no cumpliendo con el estándar de Dios. Versículo 9, la ley no está hecha para los justos, sino para los impíos. ¿Cómo así? Bueno, es que Pablo sabe, Timoteo sabe que no hay justos. Y que solamente hay un justo que llenó completamente este estándar porque vivió completamente y subió al estándar. Pero el propósito de la ley no es aprobar las conductas de las personas justas, sino exponer y condenar a todos los pecadores. Así que frente al estándar de Dios, revelada a través de su palabra, la ley, el pecado del hombre queda en evidencia, Timoteo. Todos estamos expuestos
Y estos falsos maestros están oscureciendo el propósito de la ley y más aún el evangelio, de modo que los pecadores no ven su necesidad de correr a un evangelio que los salva, sino que quieren ahora cumplir la ley, genealogías y mitos. Ellos están buscando una manera ilegítima, Timoteo. Pero recuerda que esta manera ilegítima no hace avanzar el plan de Dios, por lo tanto no es de Dios, no viene de Dios, ni trae gloria a Dios. Segundo, Timoteo, recuérdales el propósito de la ley, de presentar el estándar de Dios, pero también de denunciar a los transgresores de la ley. Y ¿sabes qué? Esta lista, Timoteo, abarca a todo el mundo. Aquí nadie se queda afuera. Por eso luego en otra carta a Romanos capítulo 13 él dice: por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de ¿qué? De la gloria de Dios. Todos es todos, incluyendo al Papa, a la Virgen María, incluyendo a la Virgen de la Guadalupe, incluyendo a Madre Teresa de Calcuta. Todos están destituidos de la gloria de Dios. Necesitan el mismo remedio, el Salvador. Ahora observe conmigo, esto es pura observación. Mire cómo él va clasificando los transgresores de la ley y los rebeldes, grupo 1. Los impíos y los pecadores, grupo 2. Los impíos y los religiosos. Los irreverentes y los profanos, grupo 3. Y usted no está viendo cómo él muestra a todo el mundo ahí. Ahí estamos todos. Usted y yo estamos en esa primera lista. Estamos aquí en transgresores. ¿Por qué somos transgresores? Porque transgredimos la ley. Y una ley es suficiente para recibir condenación eterna. Rebeldes, nos hemos rebelado contra un Dios santo, no buscamos su justicia ni obedecerlo. Para los impíos y pecadores, hemos fallado continuamente contra Dios. Para los irreverentes y los profanos, hemos usado el nombre de Dios en vano, hemos hecho lo que queremos y queremos tener ahora también nuestra propia versión de la fe. Ahora bien, mire la segunda categoría, más específico: los que matan a los padres. ¿Eso no le suena a Éxodo capítulo 20? Honra a tu padre y a tu madre. Ahora él empieza a darle con la ley. Son homicidas, Éxodo 20:13. No matarás. Pero también para los inmorales, homosexuales, adúlteros y pervertidos, Éxodo 20:14. Pero también a los secuestradores, Éxodo 20:15. No robarás. A los mentirosos y a los que juran en falso, Éxodo 20:16. No dará falso testimonio. No crea que eso está ahí por ahí. Si hay algo que conoce bien la ley es Pablo. Y Pablo le está diciendo: primero, todos estamos aquí. Segundo, mira de qué manera estos que han violentado la ley de Moisés también. Pero la lista no termina ahí. La lista concluye con un traje hecho a la medida de todos los pecadores, incluyéndolo usted a mí, y para cualquier otra persona que es contraria a la sana doctrina. Ahí entramos usted y yo. Cualquier persona. Usted ha mentido una vez en su vida, usted está ahí. Usted deseó, miró con ojos así de lujuria a otra persona que no fuera su cónyuge, usted está ahí. Usted se ha irado y ha pecado, usted está ahí. Usted ha mentido, usted está ahí. Usted ha robado, usted está ahí. Usted ha chismeado, usted está ahí. Usted ha levantado falso testimonio, usted está ahí. Usted ha hablado a espalda de otro, usted está ahí. Usted y yo estamos aquí, hermanos. Y Pablo quiere que el contraste sea obvio. Por eso le dice ahora: todo esto es contrario según el glorioso evangelio. ¿Cuál es la diferencia entre la sana doctrina y la falsa doctrina? Déjame decirte algunas, Timoteo. Primero, la sana doctrina cristiana difiere de la falsa doctrina que se conforma al mensaje de salvación. La sana doctrina siempre va a presentar un evangelio puro, un evangelio coherente, un evangelio que se vive, no legalista, no liberal. Y Pablo quiere que este mensaje que Cristo proclamó y transmitió a los apóstoles sea también el estándar sobre el cual la sana doctrina se juzga. Por eso decía: guarda la sana doctrina del evangelio. Hermanos, la fe cristiana es más que la seguridad de irnos al cielo. Usted lo sabe. La fe cristiana también es un estilo de vida que trae gloria a quien nos va a llevar al cielo.
Esa nueva vida es un regalo. Por eso es el glorioso evangelio de Dios. ¿De quién es el evangelio? Es un regalo, hermanos. Es bendito. Así que la falsa doctrina no te va a apuntar al evangelio ni la sana doctrina. Usted va a encontrar personas que dicen que son de sana doctrina y no viven el evangelio, no predican el evangelio y no enseñan el evangelio. Enseñan legalismo, carga o enseñan liberalidad. Uno de los dos extremos. O le quieren quitar al evangelio o le quieren poner una carga al evangelio. Y dicen que enseñan sana doctrina. Por eso es la importancia de nosotros conocer la sana doctrina. La sana doctrina del evangelio tiene autoridad apostólica. Son las verdades que los apóstoles enseñaron, a quien Jesús encomendó. Por eso Él dice, según el evangelio que se me ha encomendado. Esto no nace del vacío. Estos andaron con Jesús, caminaron con Jesús, vieron a Jesús resucitado. Jesús le encomendó el ministerio, el evangelio y las verdades. Y por eso Juan dice en primera de Juan, esos que se fueron no son de nosotros. ¿Por qué? Porque si hubiesen sido de nosotros, ¿qué hubiese pasado? Hubiesen ¿qué? Permanecido. ¿En qué? En la iglesia. No, no solamente en la iglesia, en el cuerpo de enseñanzas que los apóstoles estaban enseñando. Así que la sana doctrina siempre va a mantenerse dentro del marco de las enseñanzas apostólicas. No hay nuevos apóstoles, no hay nuevas revelaciones. Estos apóstoles que recibieron y fueron el fundamento. Este es el significado cuando él dice el evangelio que me ha sido encomendado. Así que Pablo mismo rechaza la pretensión de ponerse él como una autoridad, sino que él sabe que la autoridad él la recibió, a diferencia de los falsos maestros. Usted va a encontrar con los falsos maestros que los falsos maestros se generan y convierten en el centro de atención. Campaña de cruzada de milagros y prodigios con fulano, y Cristo no está presente. Mencionan a Cristo 2 o 3 veces. ¿Usted entiende el evangelio, hermanos? ¿Usted entiende? Todo el que ha ido a una clase de membresía sabe que hay una pregunta que le van a hacer o en la clase de membresía o en la reunión de miembros o en la entrevista. ¿Usted entiende el evangelio? ¿Usted entiende por qué en Eclesía hacemos un énfasis de enseñar y vivir el evangelio? Porque toda la doctrina va en consonancia y nos lleva a ver con claridad el evangelio. Todo lo que nuble, oscurezca el evangelio, debemos de rechazarlo. Y con ello rechazar a los falsos. El plan de los falsos maestros y de aquellos que tuercen el evangelio y la sana doctrina es hacer de la fe cristiana o una carga imposible de llevar o diluirlo al punto de que ese evangelio no ofenda a nadie. John MacArthur dijo, Satanás continúa su esfuerzo de hacer el pecado menos ofensivo, el cielo menos atractivo, el infierno menos horrible y el evangelio menos urgente. Hermanos, tenemos una vara para medir y es la Escritura. Y todas las doctrinas, interpretaciones y sistemas enteros deben ajustarse a esta verdad. Y claro, hay verdades cardinales y hay verdades secundarias. Nuestra responsabilidad es velar y guardar estas cardinales y vivir a la luz de eso. Guardemos el evangelio y la sana doctrina, viviendo el evangelio y la sana doctrina. No le pase como me pasó a mí recientemente, que me llegó la revista de la van. Lo guardé tan bien que no lo encontré. No guarde la sana doctrina tanto que luego usted no la encuentre y no sepa cómo vivirla. Viva a la luz de esa doctrina. Si usted nos visita hoy, es posible que tú hayas venido de un contexto donde te enseñaron un evangelio distorsionado. Es posible que tú te hayan ofrecido un evangelio de prosperidad o te hayan dicho que después que tú vengas a Cristo te va a ir súper bien y todo se va a poner en orden. No. El evangelio es la invitación de tomar tu cruz cada día y seguir a Cristo, negándote a ti mismo, reconociendo que necesitas a un Salvador porque eres un pecador. Y como pecador estás perdido. Pero la buena noticia es que Cristo
murió por el perdido. Y no importa cuán feo, oscuro, luzca o parezca tu pecado, eso no te excluye de las gracias de Dios. Ni tampoco te creas que tú eres tan bueno que te hace merecedor de la gracia de Dios. El Evangelio te recuerda que es la obra de Cristo la única capaz de salvarte y hacerte una nueva criatura. Así que si tú estás aquí hoy y nos visitas y tú estás buscando seguir a Cristo porque ya Él ha puesto en ti el deseo, el querer como el hacer, no cierres tu oído al llamado de entregar tu vida para seguir a Cristo como el único Señor y Salvador. Hermanos, oremos que durante toda esta semana el Señor nos ayude no solamente a guardar la sana doctrina del Evangelio, sino a continuamente examinar nuestro corazón, nuestras acciones, nuestras vidas, y ver si estamos viviendo a la luz de ese Evangelio de la gracia.